Bien, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, muy bien. Buenas noches entonces para todos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia. Seguramente los compañeros se van a ir pues uniendo durante la presentación. Entonces vamos a hablar hoy un poco de algunos temas para que enrutemos la charla de hoy y nos pueda rendir también. Lo primero es que vamos a trabajar un poco, digamos, sobre el tema de funciones y relaciones. Vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a ver algún procedimiento en GeoGebra para que ustedes también lo vayan a ir explorando y lo vayan conociendo. Eso por un lado. Y para que se preparen obviamente para las actividades pues, que van a presentar, los desafíos. ¿Les pueden por favor silenciar los micrófonos, muchachos? Para que no se escuche el ruido del fondo, gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de las actividades que vienen para que se cierren este fin de semana y también vamos a hablar un poco del laboratorio o el pon a prueba tus conocimientos. Vamos a hablar un poquito del laboratorio y no se preocupen que para el laboratorio vamos a tener la posibilidad de tener un tiempo más. Así que vamos a hablar pues en la videoconferencia un poco del laboratorio, algunas explicaciones muy generales, pero vamos a tener un tiempo más, una semana más aproximadamente, para que lo puedan presentar, así que no hay ningún problema. Sí, Steven, dime o escríbeme si quieres. Sí, Steven, yo estuve en la asesoría, no la alcanzaste a ver, y estuve desde las 6 y se conectó pues muy poca gente en realidad, pero sí estuve activo desde las 6 en el chat. Ah, pero yo curiosamente, porque yo estaba conectado y le envié un mensaje de prueba al chat y el mensaje me llegó. Ah, qué raro. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando, no sé qué pudo haber pasado, pero a mí el chat me parecía activo y sí me pareció muy curioso porque no solamente se conectó una persona de un grupo. El chat, recuerden que está en módulos. Ustedes entran en la parte de módulos y en módulos aparece el chat. Simplemente le dan clic en chat y ahí los lleva directamente al chat. Así como lo hicimos también la vez anterior o las veces anteriores. El chat está en módulos. En módulos ustedes simplemente entran y se activan. Ok, recuerden que para lo del laboratorio no hay ninguna dificultad, ese lo pueden entregar y también lo pueden hacer varias veces. Al final, cuando tengan el reporte, lo vamos a entregar. Bien, entonces van también consignando las dudas que tengan, me las van escribiendo y al final entonces hacemos la videoconferencia. El enlace está en el correo, es el mismo enlace para todas las videoconferencias. Recuerdan que en la primera videoconferencia les envié el enlace, es el mismo enlace para todas. Igual se los volví a reenviar al correo ahora también. Hace pues unos minutos, pero también estaba en el correo. Entonces ya saben, es el mismo enlace para las videoconferencias de aquí en adelante todos los viernes. Es el mismo enlace. Si tienen alguna dificultad, pues me escriben o en fin, pero digamos que no vamos a tener dificultad. Entonces vamos a empezar con la presentación de hoy. Voy a tratar de hacerla un poco rápido, pero igual ustedes van a tener acceso a la grabación y a la presentación, sobre todo para que podamos llegar a la parte de laboratorio. Espero pues yo sé que algunos de ustedes o todos ustedes tienen charla ahorita a las 8, pero vamos a tratar de optimizar un poco. Voy a compartir entonces pantalla para que podamos ver entonces. Bien, entonces les voy a compartir pantalla. Bien, entonces vamos a empezar con la charla de hoy. Vamos a avanzar un poquito.
Bueno, les quiero hacer un par de preguntitas, como es costumbre ya cada vez que nos encontremos. Un par de preguntas muy rápidas para que nos pongamos a tono. Un par de preguntitas muy rápidas. Y ya saben que me pueden ir respondiendo también por el chat. Entonces, la primera pregunta es, muchachos, ¿en dónde está el jueves antes que el miércoles? ¿O no será posible? ¿En dónde estará el jueves antes que el miércoles? ¿O no será posible? ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde está el jueves antes que el miércoles? ¿O creen que no será posible? ¿En dónde estará el jueves antes que el miércoles? ¿Alguien se atreve a dar alguna respuesta? ¿En dónde estará el jueves antes que el miércoles? ¿O no será posible? ¿En el viernes, en un calendario, en el diccionario, el día anterior? Posible sí, pero no, en la semana anterior, en la semana pasada, ¿cierto? Dice Nelson, sí, yo le creo a Andrea en el diccionario. Marlen dice también en el diccionario. Andrea dice en el diccionario. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta más sencilla? La respuesta más sencilla, pues, sería precisamente esa, el diccionario. ¿En dónde está el jueves antes que el miércoles? En el diccionario. Y miren que no me pone ninguna restricción, no me pone ninguna condición adicional, simplemente ¿dónde está el jueves antes que el miércoles? En el diccionario. Muy bien, Andrea, muy bien. Así es, en el diccionario. Bueno, y viene la otra, pero la otra se las voy a mandar para que nos pueda entonces rendir, porque en la otra sí necesitamos pensar un poquito más. Entonces les voy a dejar la otra para para que la piensen, es muy interesante, pero también se puede hacer igual que lograron hacer esta, ¿vale? Entonces el otro reto se los voy a dejar pues para que lo puedan explorar después. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ustedes me imagino que ya han tenido, pues, si tuvieron la oportunidad de revisar el material con respecto a lo que es relaciones, a funciones. Entonces, digamos que la parte teórica, yo diría que no es muy compleja y que de alguna manera ustedes, pues, la pueden estudiar y la pueden comprender. Igual si tienen alguna duda con respecto al tema de una relación y una función, me pueden escribir. Básicamente, la diferencia entre una relación y una función es que en una función no pueden haber dos parejas con la misma primera componente. Miren que en una relación, cuando uno establece una relación, se puede repetir la primera componente, como en este caso. X y Y son parejas X, Y de dos valores y en una relación el primer componente se puede repetir, pero en una función no se puede repetir. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el producto cartesiano entre dos conjuntos, ya saben que es tomar cada elemento de A y emparejarlo con los elementos de B. Entonces sería 1A, 1B, 2A, 2B. Esto es una relación. Y observen que una relación, aquí hay elementos en los que se repite la primera componente. Esa es una relación en general. Pero cuando hablamos de una función es un tipo especial. Y resulta que en una función se cumple una condición y es que a cada elemento X del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Por eso, en una función no se puede repetir la primera componente.
En una función no se puede repetir la primera componente, se puede repetir la segunda, las veces que sea. Yo puedo tener varias parejas que tengan repetida la segunda componente, pero no la primera. Esa, digamos que sería la diferencia fundamental. Observen acá los gráficos, observen que el primero es una función y el tercero es una función, pero el segundo no es una función. Miren que en el primero y en el tercero a cada elemento de A le sale una sola flecha. No importa que lleguen al mismo elemento, pero a cada elemento le sale una sola flecha. Es decir, la primera componente no se repite, ni en A ni en este otro, ni en el primero ni en el tercero. Pero en el segundo se dan cuenta que aquí hay un elemento del que salen dos flechas. Entonces, como aquí hay un elemento que se repite, el primer elemento sería este elemento con este y este elemento con este. Por lo tanto, entonces, esta no sería una función. Las dos, la primera y la tercera serían función y la tercera y la segunda, perdón, no sería una función. Bien, venimos entonces ya cuando nosotros tenemos una función que cumple la condición que dijimos ahora. En muchos casos nosotros tenemos que evaluar una función. Evaluar una función. Y evaluar una función es reemplazar el valor de x en la función para saber qué valor nos da. Entonces, esta es una función. ¿Qué nos piden? Evalúe la función cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1, vale 0, vale 1 medio, vale 1 y vale 3. Importante, en una función el denominador no puede valer 0, porque la división entre 0 no está definida. Entonces, si de pronto nosotros evaluamos aquí, el numerador sí puede dar 0, pero el denominador no puede dar 0, porque la división entre 0 no está definida. Si nosotros al reemplazar encontramos que el denominador se hace 0, entonces lo que tenemos que poner es no definido. ND, o simplemente se escribe no definido. Cuando el denominador, al reemplazar el valor de la x, les dé 0, el denominador entonces van a escribir no definido, porque ustedes lo pueden hacer en la calculadora y se dan cuenta en la calculadora que la división entre 0 les muestra un error. Entonces, evaluar una función es reemplazar el valor de x por el valor que nos piden, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a tener que si yo voy a reemplazar el valor de x por menos 2, miren que aquí ya lo tengo reemplazado menos 2 y menos 2. Lo demás queda como está. Observen que el 4 queda como el 4 y el menos 6 queda como el menos 6. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, simplemente reemplazamos la x y calculamos los valores. Entonces, quedaría para este primero, quedaría por aquí 4 más, saben que todo número negativo elevado a una potencia par me da positivo, o saben que menos 2 elevado a la 2 es menos 2 por menos 2. Y esto nos va a dar 4 positivo. Menos por menos me da más y 2 por 2, 4. O sea que aquí viene un 4. Reemplazamos abajo, lo mismo pasa aquí. Menos 2 elevado al cuadrado me vuelve a dar 4 por lo mismo que vimos arriba. Miren lo que va a pasar con este menos 2 acá. Aquí hay un más y aquí hay un menos. Entonces se hace ley de signos. Más por menos me da menos, entonces me queda 2 negativo y el menos 6 queda como está. ¿Qué tenemos entonces? 4 más 4 nos da 8 arriba y me queda 4 menos 2 menos 6. Cuando hacemos esta operación nos queda 4 menos 2 es 2 positivo y 2 menos 6 es menos 4. Debo 2, debo 6 y pago 4, quedo debiendo 4. Hacemos la división. 8 dividido 4 es 2. Y más sobre menos me da menos, o sea, menos 2. Estas operaciones ustedes las pueden hacer en la calculadora sin problema. ¿Qué deben tener cuidado, muchachos? Deben tener mucho cuidado cuando estén reemplazando en la calculadora. ¿Por qué? Porque cuando vayan a digitarlo así en la calculadora, deben tener mucho cuidado. Hagan, si quieren, primero la parte de arriba y después la parte de abajo y finalmente hacen la división. Si lo quieren escribir completo en la calculadora, deben tener cuidado porque algunas calculadoras necesitan que les pongamos un paréntesis aquí grande. Y en el denominador también necesitan un paréntesis. Ojo, algunas calculadoras, otras no. ¿Por qué? Porque hay algunas calculadoras que nos permiten
que nos permiten hacer todo directo. Claro, es decir, hay algunas, es interesante, Diego, sí, es interesante. Esa observación es interesante porque sí, es decir, es una discusión que viene también hace bastante tiempo, pero digamos que desde el punto de vista de la aritmética, no sería posible hacer una división entre cero. Ya luego, si quieres, te puedo explicar por qué. Pero bueno, digamos que me puedo acercar mucho a cero, me puedo acercar mucho a cero, pero no puedo llegar a cero. Y Nelson, cuando preguntan lo de la calculadora, no, puede ser una calculadora manual. O sea, ustedes manejen su calculadora y la calculadora la pueden tener al momento que estén haciendo las actividades. Entonces no hay ningún problema pues para que la puedan usar, ¿vale? Entonces lo que les digo es, tengan mucho cuidado con el manejo de la calculadora. Que no sea, que miren que también a veces uno se confunde con un paréntesis y la calculadora le puede mostrar un error. Entonces ya saben, eso sería evaluar una función. Harían lo mismo, ajá, o lo hacen mentalmente como dice Dubán, así es, ¿cierto? Y van a hacer lo mismo cuando lo reemplacen por menos uno, por cero, por un medio y uno. Recuerden, en el numerador nos puede dar cero, pero en el denominador no, porque la división entre cero hasta ahora no está definida. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Miren que en la siguiente, como ustedes vieron también en los documentos, aparece lo que es operaciones con funciones o lo que se llama álgebra de funciones, ¿cierto? Esto aquí no va, esto es con. Esto es una operación con funciones. Hay una suma. ¿Qué significa? Que si yo, que la suma de dos funciones es sumar cada una de manera individual. Esta es la notación que se utiliza. F más g de x, así se lee. F más g de x es igual a f de x más g de x. Es como si sumaran cada función por aparte. Lo mismo en la resta, lo mismo en la multiplicación y lo mismo en la división. Entonces, estas son las operaciones con funciones. Con este tipo de operaciones, ustedes se van a encontrar en las actividades que hay en plataforma. Se pueden encontrar en el desafío, se van a poder encontrar en el ponte en forma. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos que tienen que ver con operaciones entre funciones. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, por ejemplo, en este caso, me dan dos funciones. F de x, que es esta, que vemos aquí, ¿sí? Y h de x, que es esta que tenemos acá. Dos funciones. Nos vamos a dar cuenta que esta primera función es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque está elevada al cuadrado, ¿cierto? Esta es una cuadrática. Esta es una función cuadrática. Y esta es una función lineal. Y es lineal porque la variable está elevada al exponente 1. Esta es una cuadrática porque el exponente es 2. Esta es una cuadrática y se van a dar cuenta que la gráfica de una cuadrática es una parábola, eso lo vamos a ver enseguida también. Entonces tenemos dos funciones. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, calculemos a f más h de 0, como si fuéramos a reemplazar x por 0. F por h de menos 2 y f sobre h de a. ¿Qué es esta a? Un número cualquiera, pero en este caso no me dieron un valor específico, sino que me dieron una letra, que en este caso es a. Entonces vamos a calcular cada una de estas operaciones. Les repito, este tipo de ejercicios pueden aparecerles en las actividades que hay en plataforma. Igual yo se los voy a mandar la presentación para que los puedan estudiar también. Entonces volvamos al ejercicio, ¿sí? Volvamos al ejercicio. Entonces nos dicen, vea, vamos a calcular f más h de 0. Entonces, una opción, ¿cuál puede ser? Una opción, ¿cuál puede ser para calcular ese valor? Miren que lo que yo hice acá fue reemplazar x por 0, porque me dicen f de h, f más h de 0. Como la suma de dos funciones es la suma de cada función, es cada función sumada con la otra, entonces lo que yo hago es, o lo que puedo hacer es, esta es f completa y esta es g completa. Entonces, ¿qué van a hacer? Cogen esta f y reemplazan x por el valor que es, que en este caso es 0. Cogen h y reemplazan x por 0. Miren que donde aparece la x aparece el 0, lo cambio por 0. Y lo demás queda como está. En la x la reemplazo por 0 y queda el menos 4. Luego, ¿qué hacemos? Pues hacemos las operaciones internas, muchachos. Y las operaciones internas son 0 al cuadrado me da 0 y 3 por 0 me da 0. ¿Se dan cuenta?
3 por 0 me da 0, así es. Entonces, cuando ya hacen todas estas operaciones y hacen la simplificación, eso les da -1. Miren que yo lo puedo hacer en cada función y después sumar. O puedo hacer las operaciones con funciones. Por ejemplo, este 3. A este 3 le puedo restar este 4 y después reemplazar la X. Entonces, ya saben, lo pueden hacer función a función, una función más la otra. Y donde aparezca la X la van a reemplazar por el valor que les están pidiendo. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, ¿qué nos piden? Nos piden hallar el producto f por h de -2. F por h, que ustedes encuentran FH. FH es lo mismo que F por H, es una multiplicación. Yo le puse este símbolo para que identificaran que es una multiplicación, pero no es necesario que vaya. Simplemente ustedes pueden escribir. Es decir, esto que tenemos aquí es lo mismo que tener FH de -2. Son equivalentes. Recuerden, le puse el punto para que ustedes identifiquen que es una multiplicación. Hacemos lo mismo. Miren que este es F y este es H. En F reemplazan X por -2 y en H reemplazan X por -2. Y volvemos a hacer lo que hicimos ahora. ¿Cuánto es -2 al cuadrado? Ya saben que -2 al cuadrado me da 4. Sería -2 por -2. Y este 3 por -2 hacemos la multiplicación y me da -6. 3 por -2 me da -6. Ahora, ¿qué hacemos? Recuerden, se hacen las operaciones internas. Se van haciendo las operaciones internas. Entonces aquí tenemos -2 por 4 me da -8, me da este 3, -6 menos 4 me da -10. Ojo, aquí no se hace ley de signos. Aquí simplemente debo 6, a una persona le debo 6 y a otra le debo 4, entonces en total debo 10. Simplemente es negativo y negativo, hago la suma y le pongo el menos. -6, -4 es -10. No vayan a hacer menos por menos me da más, no. Eso solo se hace cuando hay multiplicación o división. Miren que aquí es -2 por 4 me da -8. Ahí sí hago ley de signos. Bien, entonces hacemos la operación acá y hacemos la operación acá. Eso me queda -8 más 3, me da -5 negativo. Debo 8 y pago 3, quedo debiendo 5 y me queda -10. El -10 ya saben que sale de aquí. Y hacemos la multiplicación. Miren que aquí sí hacen ley de signos. Menos por menos me da más y 5 por 10, 50. Nuevamente, pueden utilizar la calculadora. Y estos negativos los manejan en paréntesis para que no se vayan a confundir. Bien, lo mismo con la división. Se hace lo mismo, F sobre H de A. Miren que en este caso, ¿qué hicimos, muchachos? Simplemente reemplazamos X por A, Hola, porque me pedían hola. F de X, en este caso F sobre H de A. Donde está la X, la reemplazan por A y lo demás queda como está. Miren que aquí está X, se reemplazó por esta A. Y profe, ¿todo queda en términos de A? Sí, queda en términos de A, porque como yo no sé el valor de A, lo tengo que dejar indicado. ¿Vale? Entonces este es un ejercicio en el que a la A no le dan valores, sino que la dejan así, digamos, de manera simbólica. Entonces la respuesta al ejercicio es toda esta. Y se deja así, aquí no puedo simplificar nada más, lo dejo así indicado nomás. ¿Vale? Bien. GeoGebra, recuerdan que les había comentado que podían también descargar GeoGebra para hacer algunos trabajos. Igual aquí van a tener la dirección para descargarlo. Este programa les va a ayudar mucho, digamos, al momento de graficar las funciones. Ustedes en plataforma creo que también alcanzaron a ver algunos ejemplos con GeoGebra. Vamos a mostrar rápidamente algunos ejemplos para que vean que es muy fácil, pero lo importante es que ustedes lo descarguen. Ojalá descarguen la versión clásica, la versión 5 de escritorio. Entren, esta es la página oficial de GeoGebra, descargan la versión clásica, la 5, que es más, yo diría que es más sencilla de manejar que la 6. O se puede trabajar online también, claro que sí. Ustedes, y es más, no es el único software, ustedes saben que hay muchos más. Este es uno de ellos. La ventaja de este es que puede trabajar offline. Es decir, yo lo puedo descargar en mi computador y no tengo que estar conectado a internet para trabajarlo. Esta es la ventaja. Hay otros que se pueden trabajar en línea, pero la ventaja de este y de muchos otros también es que los pueden descargar y se puede trabajar, y lo mismo en el celular. Así es, Marlene. En el celular también hay una aplicación móvil para GeoGebra que también la pueden utilizar y la pueden manejar, ¿vale?
Entonces vamos a hacer un par de ejemplitos con GeoGebra para que ustedes vean efectivamente que es muy fácil de manejar. Lo primero que deben hacer ustedes entonces es descargar GeoGebra. Este es el GeoGebra clásico, el 5, como les digo, es el más sencillo. Este lo pueden descargar en el computador, en el de escritorio, pero en el celular sí descargan, digamos, la versión 6 o la versión pues que es en línea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar esta función, muchachos, véanla aquí. Si yo quiero graficar esta función que tengo acá, f de x igual a menos 2x a la 2 más 3, ¿cómo lo van a escribir aquí en la barra de entrada? A ustedes esta barra de entrada les aparece en la parte de abajo. Yo la subí para poderles mostrar, pero no importa dónde esté la barra. Lo pueden hacer igual abajo, simplemente se la subí para... Después les enseño cómo subir la barra si lo necesitan. Por ahora simplemente esta es la barra de entrada que a ustedes les va a aparecer en la parte de abajo. ¿Cómo se grafica o cómo se digitan las expresiones? Mírenla aquí. Menos 2x alterante 94 para algunos, o este gorrito. En GeoGebra por aquí aparece un botoncito y ustedes le dan clic a ese botoncito y les despliega como una especie de menú, como una calculadora, digamos, como unos símbolos mejor. O también pueden usar la calculadora de GeoGebra y por aquí en uno de los símbolos les aparece un 2 pequeñito y ese 2 lo pueden usar para este. Pero si no la quieren utilizar, ya saben que ponen el gorrito como alterante más 94. Es decir, alterante presionado 94 y les pone el gorrito y luego ponen 2 y mire que él automáticamente lo ponía así. Esto que acabamos de graficar es una parábola, una función cuadrática. Si está elevada al cuadrado y la voy a representar en el plano XY, esa es la gráfica de una parábola. Entonces miren que la gráfica, la función me parece aquí y esta es la gráfica. ¿Listo? Entonces miren que es muy fácil de graficar. Es muy fácil. Obviamente el software es muy intuitivo y ustedes pues lo van a manejar sin problema. Pero aquí digamos lo que nos interesa es poderle ver la parte práctica, la parte útil. Escriben menos 2x gorrito al cuadrado más 3, le dan enter y él automáticamente les marca la gráfica. Vamos entonces con otra función. Miren por ejemplo esta. Estos son ejercicios similares a los que se van a encontrar también en las actividades, los que de pronto no las han realizado, los que ya las realizaron se dieron cuenta que iban a encontrar cosas o que encontraron cosas como estas. ¿Qué sucede acá, muchachos? Aquí nos dicen, me dan una función f y me dan una función t. Miren que yo la función la puedo llamar t, la puedo llamar h, la puedo llamar g, como quiera, eso no tiene ningún problema. Puede ser f y g o puede ser f y h. Me piden graficar estas dos, el producto de las dos. Como graficarlo a mano sería muy complejo y nosotros todavía no tenemos elementos para graficarlo, en cálculo tal vez vamos a aprender a hacer algunas gráficas a mano, pero si tenemos la herramienta, pues la idea es utilizar la herramienta. Entonces, si me piden graficar el producto de f por h de x, miren lo que van a hacer. No nos vamos a complicar. Pueden escribir acá directamente lo que vale f y lo que vale t. Pero miren que deben ir en paréntesis. Miren la importancia de los paréntesis. La primera, en este caso, esta primera corresponde a f y esta segunda corresponde a t. Entonces, ojo con los paréntesis. Ponen la primera función como está, la escriben y después escriben la otra. Pero miren lo que pueden hacer también. Pueden primero ingresar f y después pueden ingresar t. Y después en la barra de entrada ponen f por t y él automáticamente les muestra esto. Obviamente, ¿qué va a hacer el computador? Muchas veces les va a hacer las operaciones, les va a hacer las distributivas. Miren que en este caso yo puse paréntesis para la primera función, paréntesis para la segunda. ¿Y qué pasó? Él me lo puso así como yo lo había escrito. Y miren que él le puso un nombre a la nueva función. Él le puso h. Le va poniendo los nombres de acuerdo a las letras del abecedario. Entonces, como yo tenía F y tenía T, entonces él le puso H. Y miren que lo que me está graficando es el producto de las dos funciones. Hacer esta gráfica a mano, eso nos demoraría muchísimo tiempo y no sería tan fácil. Por eso es que podemos utilizar las herramientas y las herramientas lo que nos permiten es estas operaciones que nos pueden demorar tiempo, pues hagámoslas más rápido y las podemos hacer con el computador.
Entonces, cuando ustedes encuentren en las actividades este tipo de operaciones, entonces, ¿qué hacen? Abren GeoGebra, lo tienen abierto y en GeoGebra van digitando las funciones para que les muestre la gráfica y ustedes las puedan comparar con las que aparecen en las actividades. ¿Sí ven que es muy fácil? Otra función que les puede aparecer también es la que se llama valor absoluto. Esta que hay acá se llama valor absoluto, que es en unas barras, ¿no? Valor absoluto. ¿Cómo hago para graficar esta función en GeoGebra? Miren que GeoGebra tiene un comando especial y se llama abs, de absoluto, abs. Abs, paréntesis, y escriben la función, así como está. Y miren que le pone las barras y les hace la gráfica. ¿Sí? Sí, claro que sí, Steven. Este tema también lo podemos ir ampliando. Lo que necesito por ahora, Steven, lo que necesito es que ojalá los que no han presentado las actividades este fin de semana puedan descargar el GeoGebra y lo puedan tener a la mano para que lo puedan usar al momento de realizar las actividades. Por ahora necesitamos lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Saber ingresar una función. Saber ingresar una función, saber cómo se escribe. Por ahora eso es lo que necesitan. Entonces, creo que tienen tiempo suficiente para poder descargar el programa y empezar a hacer la práctica. Como les digo, yo les voy a enviar las presentaciones y también les puedo enviar un pequeño video donde les explico, enseguida lo podemos ver también en GeoGebra directamente cómo se hace. Ojo, me interesa que lo tengan al momento de empezar a resolver las actividades, porque esto les va a ayudar mucho. Vale, entonces, pero sobre esto también vamos a profundizar después, claro que sí. Por ahora lo que me interesa es que ustedes lo puedan manejar, al menos lo esencial para que se puedan ayudar en las actividades. Vamos ahora a hacer una, digamos, real. La vamos a hacer con GeoGebra. Entonces observen la función. Esta función es una función que tiene un seno. Es una función muy particular, una función trigonométrica. Y me dan f y me dan g y me piden que grafique la resta. Si yo fuera a hacer esto a mano, me demoraría eternidades, eternidades para hacer esa gráfica. En el, en el cronograma, Jennifer, a ver, lo que pasa es que esos cronogramas se actualizaron, pero desde el inicio estaban hasta el 8 de septiembre. Sí, desde el inicio estaban hasta el 8 de septiembre, no hasta el 13, porque el 13 de septiembre es un viernes y las semanas se cuentan de lunes a domingo. Sí, yo voy a revisar, pero en el cronograma en el que se pasó inicialmente Jennifer estaba siempre, eh, de hecho, algunas actividades se abrieron el mismo 19 de agosto o a la semana siguiente se abrieron hasta el 8 de septiembre, es decir, hubo actividades que tuvieron más de 15 días para realizarse. Entonces, como les digo, este fin de semana pueden completar las otras, porque las dos primeras, el Piensa Rápido uno y el Ponte en Forma uno estaban abiertas ya hacía 15 días. Igual, van a tener tiempo. Miren que todavía lo pueden hacer, no tienen ningún problema, pero hay que hacerlo, sobre todo para que no se dejen acumular. Lo del laboratorio, recuerden que ese lo podemos presentar después. Por el laboratorio, por ahora no nos vamos a preocupar, porque tenemos más plazo para el laboratorio, pero al menos las actividades tratemos de realizarlas con juicio este fin de semana, no son difíciles. Y como les digo, me pueden escribir, pueden participar en el foro si tienen alguna duda. Si de pronto necesitan algo, me pueden escribir por correo, yo voy a estar pendiente para que se sientan pues tranquilos. Pero lo importante es revisar las presentaciones o la presentación que les voy a enviar, la grabación obviamente y el material que está en plataforma. ¿Sí? Pero sí, voy a revisar de todas maneras, Jennifer, pero creo que desde el principio estaban disponibles hasta el 8 de septiembre, a la medianoche. Sí, de todas maneras lo voy a revisar, Jennifer, porque puede ser que sí haya habido algún problema ahí. Sí. A ver, para este fin de semana, Andrés, son dos piensa rápido, dos ponte en forma y el desafío. Los dos primeros, el Piensa Rápido uno y el Ponte en Forma 2, como les decía, ya estaban desde hacía varios días. La idea es que ustedes ojalá no dejaran acumularse todo para un solo fin de semana.
porque de pronto les puede pues exigir un poquito más. Digamos que para este fin de semana, ¿qué se había pensado? Que como ya venían abiertas el desafío Piensa Rápido 2 y el Ponte en Forma 2, que se les podía habilitar el desafío desde el fin de semana, es decir, desde hoy. El desafío está abierto desde hoy. Entonces, las dos primeras se suponía pues que ya ustedes las podían, igual, si no las han trabajado, las pueden trabajar también este fin de semana, tienen tiempo suficiente, porque los piensa rápido se hacen en 10 minutos, ustedes los que lo presentaron ya saben cómo son. Son actividades súper cortas. Es leer el material, es tener el material a la mano y si hay alguna pregunta, pues entonces poderlo consultar. Entonces, no se preocupen y no se estresen por eso. Si alguno de ustedes efectivamente necesita algún tiempo adicional, pues me podrá escribir y podemos dialogar al respecto, ¿cierto? Pero como les digo, lo importante es que ustedes vayan avanzando porque al final se nos pueden acumular todas las actividades y va a ser un poco más complejo. Pero igual, me pueden escribir y como les digo, voy a estar pendiente. El primer desafío, Marcela, ya está habilitado. Entras a módulos o entras a tareas y aparece el primer desafío. Ya está habilitado. El desafío es un poco más largo, tienen dos intentos, un intento, perdón, son 60 minutos, es decir, tienen tiempo suficiente para que lo puedan resolver. Pero sí les sugiero que tengan todo, que tengan la calculadora a la mano, que tengan el GeoGebra también disponible. Como les digo, no es difícil, no es difícil. Ustedes lo van a poder hacer. Yo sé que sí, como les digo, tienen hasta la medianoche, igual me pueden escribir mañana, el domingo si tienen alguna duda, o si de pronto eventualmente algo llegara a suceder, pues me pueden escribir y como les digo, podemos conversar. Bien, entonces vamos a hacer esta gráfica, pero esta gráfica quiero que la hagamos directamente en GeoGebra, ¿sí? Esta gráfica quiero que la hagamos en GeoGebra. Voy acá a salir y voy a entrar a GeoGebra. Este es GeoGebra, muchachos. Este es GeoGebra, ¿sí? Eh, a ver, Nelson, sí, las actividades, ¿hasta dónde pregunta Nelson en el desafío? En el desafío, hasta el desafío van a preguntar hasta relaciones y funciones, hasta ahí nomás. Es decir, lo de conjuntos puede caer unos problemitas de conjuntos, pueden caer problemas de gráficas, como les estoy mostrando, de evaluar una función, de multiplicar funciones, pero digamos que la parte gruesa del desafío está en la parte de funciones, pero también pueden caer algunos problemitas de conjuntos como los vimos en la clase anterior, encontrar la intersección, encontrar ese tipo de cositas. Revisen la presentación anterior, revisen los ejemplos que hay resueltos en plataforma y como les digo, no van a tener problema. Igual si tienen alguna duda, también me pueden preguntar. Sí, este tema, Nelson, de lo que estamos viendo de funciones también entra, sí, porque digamos que ya es la tercera semana, esta sería la tercera semana, y en la tercera semana pues ya se supone que deberíamos haber evacuado los temas hasta funciones. Como les digo, ni mírenlo con calma, tienen tiempo, no es difícil y lo que les estoy mostrando es algo similar a lo que van a encontrar. Y el pon a prueba, el laboratorio, ese va a quedar pendiente, ¿sí? Ese va a quedar pendiente. Sí, el clásico, el GeoGebra clásico 5 para el de escritorio es mejor. Profe, ponte en forma uno, no me deja realizar la segunda opción. Ponte en forma uno. Recuerden que los ponte en forma tienen dos intentos. Se supone que todos deberían tener la posibilidad. Igual me puedes escribir, Marlene, revisamos, así es, no hay problema. Si tienen alguna dificultad con eso, pues me pueden escribir. Bien, entonces lo que les decía, sí, está todo en módulos, así es, en módulos o en tareas, para que puedan ver, por ejemplo, los desafíos no aparecen en tareas, pero en los módulos a medida que van avanzando los van encontrando. Si tienen alguna dificultad, me escriben. Entonces les decía, este es el GeoGebra. Miren que es muy fácil. ¿Recuerdan que habíamos escrito que íbamos a graficar un par de funciones? Entonces vamos a graficar esas funciones, ¿sí? ¿Cuáles eran las funciones que íbamos a graficar? Voy a ponerlos por acá. Las funciones eran 3 más seno de x y x menos 2. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a graficar primero f de x. F de x en paréntesis en minúscula.
Muy importante. Si ustedes escriben alguna letra aquí en mayúscula, él no les entiende esa, en funciones no les entiende. Él es muy sensible a la parte de mayúsculas o minúsculas. F de x igual a 3 más seno de x. Miren que a medida que ustedes van escribiendo, él les aparece. No seno hiperbólico, esta h es otro tipo de función, es seno, el de arriba. Seno, y le doy enter, o escribo en paréntesis, mírenlo ahí, y miren la gráfica. Si se dan cuenta la gráfica del seno, y está más arriba porque por aquí hay un 3. Estas son las gráficas de señales, de ondas. Hay muchos movimientos periódicos que se pueden modelar con senos o con cosenos, que vienen así como en esta forma de ondas. Esa es la primera. La otra función, ¿cuál es? Vamos a llamarla g. G de x igual a x menos 2. Entonces observen que estoy haciendo las dos funciones por aparte. Las dos funciones por aparte. ¿Pero qué me están diciendo a mí? Que grafique la resta, que grafique f menos g. Entonces miren lo que yo puedo hacer, muchachos. Yo puedo poner aquí f menos g. Miren qué fácil. F menos g. Y miren que él automáticamente me la puso en azul. Y miren que la gráfica que está en azul es la resta. No tengo que poner f de x menos g de x. Pongan simplemente f menos g. Y observen que cuando ponen f menos g, él automáticamente les pone la función. Y como les pone la función, esta que está en azul es el resultado de tener f de x menos g de x. Ahí está. Entonces, con lo que ustedes van a encontrar en plataforma es que les ponen a sumar, a multiplicar o a restar funciones y ustedes lo que van a hacer es graficarla en GeoGebra y van a identificar cuál es la función. Si ustedes quieren ocultar una de ellas, simplemente le dan clic aquí a la izquierda y miren que las puedo ocultar. Y miren, y dejo la que me interesa. ¿Sí ven? Sí, en las calculadoras, Andrea tiene razón, en las calculadoras aparece sin, de sino en inglés, así es. Pero acá en GeoGebra, como esto está traducido a tantos idiomas, este software es mundialmente conocido, es decir, lo utilizan en todas partes del mundo. Y ahora está, pues, digamos que ha avanzado mucho. Entonces acá, como está la versión en español, entonces lo ponen como seno, para que sea la versión en español. En inglés, sí, Andrea está muy pila, sí, eso está bien. Andrea, todos están muy pilos, todos están muy pilos. Profe, ¿y esa gráfica se puede sacar? ¿La ecuación o toca analíticamente? No. Simplemente es que tú digites las dos funciones por aparte, una y otra, y que luego las restes o las multipliques o las dividas, depende de lo que te pidan. No, aquí lo único que les van a pedir es que les dan unas gráficas y les preguntan cuál es dos funciones y les van a preguntar cuál es la gráfica. ¿Sí? La forma analítica es esta. La forma analítica es esta que tienen acá. Esta es la forma analítica. La forma gráfica es esta. Entonces, por eso es que me parece importante que ustedes tengan la herramienta cuando vayan a presentar el desafío o vayan a presentar las otras actividades. Como les digo, es muy fácil de manejar. No se estresen por eso. Descárguenlo y verá que ustedes de practicar y de cacharrear lo van a poder entender. Entonces, observen que aquí estamos haciendo un ejercicio en tiempo real de cómo graficar las funciones. Observen pues, ¿qué hicimos? Escribimos primero esta función acá, le dimos enter y nos graficó la verde, luego le escribimos la roja, g de x, bueno, me faltó porque era x menos 2. Le voy a poner aquí x menos 2, me había faltado el 2. X menos 2, así es. ¿Sí? Y miren que cuando la actualicé también me actualizó el azul. Entonces puedo ocultar la roja y dejo el azul que es la que me interesa. Esas son las gráficas que ustedes van a encontrar, digamos, en el desafío. ¿Vale? Muy bien, entonces volvamos a la presentación. Bueno, básicamente eso era lo de la presentación. Les quiero mostrar otro ejercicio con el que se pueden encontrar en el desafío o en el punto en forma, que es este. Miren lo que nos preguntan acá, muchachos. Lo que nos preguntan es lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Sea esta función. Que se me... Ok. Listo. Observen, este es el ejercicio que me dan. Sea la función f de x igual a 3x2 menos x menos 2 tercios. Otra vez, una función cuadrática. Su gráfica es una parábola, ¿sí?
Su gráfica es una parábola. ¿Qué va a pasar? Nos piden hallar los interceptos con el eje X y el vértice de la parábola. Como nosotros todavía no hemos visto los elementos de la parábola y no los, pues en el curso no se van a trabajar, ¿qué van a hacer? Van a graficar esta función directamente en GeoGebra. Véanla aquí, la tengo, mírenla acá. ¿La alcanzan a ver? Es esta, ¿no? Vamos a poner esto un poquito más grande. Lo voy a poner así, miren la función acá. Miren la función, ¿sí? Miren que aquí me pedían, grafique esta función y miren la función acá, esta. Aquí está. La grafico. Como me están pidiendo los interceptos con el eje X, es decir, donde la curva corta el eje X, observen que hacemos la gráfica y la curva me corta el eje X en este punto y en este punto. ¿Cómo hice yo para marcar estos puntos de acá? Muy fácil. Simplemente me voy a la opción que se llama intersección. Esta, miren, esta puede ser punto o puede ser intersección. Queda más preciso con intersección. O simplemente con punto. O ustedes, digamos, visualmente pueden más o menos ver el valor, pero yo les sugiero, vayan a la opción intersección, se paran aquí junto a la intersección, le dan clic y le dan clic acá junto a la intersección y miren que él automáticamente les va a mostrar esos puntitos, ¿sí? Les va a mostrar esos puntitos acá, este y este. Véanlo ahí, ¿sí ven? Les muestra los puntos. Miren que yo ya los tenía graficados inicialmente y volvió y me los graficó. Entonces ustedes pueden ir a la opción intersección y se paran muy cerca al punto de intersección y le dan clic. Y cuando le den clic, él aquí les muestra las coordenadas del punto, tanto de este como de este. Entonces voy a ocultar estos dos, estos tres y voy a mostrar los que tenía. Mírenlos aquí. Miren las coordenadas, muchachos, muy importante. Las coordenadas de los puntos de intersección, que se llaman los interceptos con el eje X. Interceptos con el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Nos pueden preguntar hallar los interceptos. Entonces, ¿qué hacemos? Digitamos la función, la graficamos, luego vamos acá y le damos intersección, nos paramos junto y las coordenadas son las que aparecen aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí mire que nos dieron las coordenadas con decimales. Por ejemplo, si en la plataforma nos aparece una coordenada 1 más raíz de 2, pues entonces lo hago en calculadora. Si de pronto en la plataforma no les aparece con decimal, pero les aparece una expresión, por ejemplo, 2 más raíz de 3 todo sobre 5, pues entonces calculan el valor con la calculadora para ver a cuál de estos corresponde. ¿Por qué? Porque es que aquí el software no me muestra el valor exacto, él me muestra el valor aproximado, por eso me lo da en decimal. Si en plataforma ustedes tienen el valor exacto, es decir, con raíces, con fraccionarios, pues lo calculan con decimal. ¿Y cómo lo hacen? Usando la calculadora, lo transforman. Entonces, si aparece 3 medios es 1.5, entonces aquí aparecería 1.5, aquí no aparece 3 medios, aquí aparece 1.5. Entonces, grafican la función y hallan los interceptos, que son estos punticos, pero también me dicen cuál es el vértice de la parábola. Resulta que el vértice de la parábola es este puntico, que está más arriba o más abajo. ¿De qué depende? Depende del signo que tenga x2. Si el signo de x2 es negativo, la parábola abre hacia abajo. Pero como este es positivo, entonces abre hacia arriba. Simplemente, si ustedes quieren hallar el vértice, se paran como en el punto, miren que este puntico que hay acá, este puntico, miren que yo lo puedo mover. ¿Se dan cuenta? Miren que yo lo puedo poner y decir, ah, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? Véanlas aquí. Miren que cuando yo voy moviendo G, miren que las coordenadas del vértice también van cambiando, ¿lo ven? Aquí aparece G y aquí aparece el punto. Entonces, las coordenadas del vértice son 0,17 en X y menos 0,75 en Y. 0,17 en X y menos 0,75 en Y. ¿Qué va a pasar? Que ese valor es el que van a encontrar en plataforma, porque en plataforma les pueden preguntar, dígame cuáles son los interceptos y el vértice, y otra vez el vértice puede que se los den en fraccionarios. Si se lo dan en fraccionarios, pues ya saben que lo convierten a decimal. Esto es todo lo que tienen que hacer por ahora. Simplemente saber graficar la función y saber cómo encontrar los interceptos. Como les digo, en esta grabación lo van a poder ver nuevamente.
Eso es lo que hay que hacer. Eso sería básicamente lo que les pueden preguntar en el desafío y y en el Ponte en Forma. Pero también recuerden, deben leer y estudiar los ejemplos que hay en plataforma. En plataforma aparecen ejemplos de función cuadrática con una caída libre. Ese tipo de ejemplos que aparecen en plataforma, les pido por favor eh, que también lo revisen. Lean los que son muy fáciles, profe, pero sí se puede mover. ¿Cómo sé cuál es el valor correcto? Claro, ¿qué pasa? Hay un valor preciso, Steven y Andrea, hay un valor preciso, así es. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que hacer un procedimiento matemático para hallar el vértice. O sea, para hallar el vértice exacto, exacto, lo tendríamos que hacer. Y en el curso no alcanzamos a ver cómo encontrar el vértice exacto. Por eso les digo que lo que uno hace es que pone un punto. Mírenlo cómo lo hice yo, muchachos. Pongo un punto, lo voy a poner aquí. Miren que es el punto L. Le doy la opción punto y me paro junto a la gráfica y le doy clic. Y miren que este punto se puede mover. ¿Qué hago yo? Para hallar el vértice aproximado, pues trato de ponerlo como en el punto que me quede, el punto de simetría, que me quede como en toda la mitad, lo mismo a la izquierda y lo mismo a la derecha. Entonces, si yo lo pongo ahí, miren que es muy probable que el vértice sea efectivamente el punto L, mírenlo aquí. Si se dan cuenta, miren que cambia un poquitico con respecto a G. Claro que es que G ya está por aquí arriba. Pero miren que yo puedo mover el punto y lo puedo poner casi en el centro, casi en la mitad. Y estas serían las coordenadas del vértice. Recuerden, las coordenadas del vértice en plataforma puede que las encuentren con fraccionarios o con raíces. Entonces, ¿qué hacen? Las transforman a decimal. Por ahora nosotros no tenemos elementos para hallar el intercepto matemáticamente como debe ser, pero gráficamente y utilizando el software lo podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, hasta ahí digamos que yo les podría indicar que eso les puede ayudar para resolver los ejercicios que van a encontrar allá, que son, como les digo, la diferencia va a ser muy pequeñita, muy pequeñita. Por eso ustedes deben graficar, digamos, bien la gráfica, ¿sí? Bueno, esto con respecto a lo de GeoGebra, otra vez muchachos, miren, ya van a ser las 8, ustedes tienen clase, pero bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de laboratorio. Si de pronto me pueden acompañar 5 minuticos, 10 minuticos más para indicarles lo del laboratorio y así de pronto que no nos quede nada pendiente. Recuerden, el laboratorio me lo van a poder entregar, ok, hasta media hora, Nelson, gracias. Eh, el laboratorio me lo van a poder entregar la próxima semana para que no estemos pendientes del laboratorio. Pero sí me interesa darles como algunas indicaciones para que al menos ojalá este fin de semana lo puedan explorar, puedan entrar, puedan empezar a hacer alguna prueba, como les digo. Ustedes que tienen que subir al final del laboratorio un reporte. Ese es un archivo en PDF que el mismo laboratorio les va a generar. Les voy a indicar qué es lo que hay que hacer y en la semana yo también les voy a ir mandando más información. Por ahora me interesa es que nos concentremos como en las actividades evaluativas, para que no nos atrasemos y para que nos vaya bien. Y en lo del laboratorio lo podemos dejar hasta el domingo de la próxima semana, o sea, con ese no va a haber ningún problema. Entonces vamos a hablar un poquito de laboratorio. Recuerden, si tienen dudas con respecto a lo de GeoGebra, me escriben o planteen en el foro. Yo sé que muchos de ustedes son muy pilos, son muy curiosos, les gusta todo esto. Entonces, si de pronto ustedes ven que alguno de los compañeros planteó una duda y de pronto yo me estoy demorando porque estoy en otra cosa o en fin, pues que ustedes también le puedan ayudar. En internet obviamente encuentran muchos tutoriales, pero yo sé que no vamos a tener tiempo de ver los tutoriales, simplemente necesitamos lo más concreto. Entonces vamos a hablar un poquito de laboratorio, ¿vale? ¿Les parece? Vamos a hablar un poquito de laboratorio. Entonces en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a compartir entonces ahora lo siguiente. A ver si lo tengo por aquí. La ve ahí ya, qué susto, yo sentí, yo pensé que venía subiendo así, como te gusta. Aquí. Me quedé muy capaz, está muy susto. Cuando me quitaré Pero primero, tomar agua. Uy, pero que trae ahí. ¿Pero ese uniforme es de qué? ¿Militar o qué? Pero con fusil y todo, hace trabajo.
trabajo. ¿Ve? Lo tenía abierto precisamente para mostrárselo, si no se, ¿Qué horas de se me casa? cerró. Bien, vamos a buscar. Tengo que trabajar los trabajos, entonces duermo hasta la noche y en la mañana duermo y después trabajo. Ok, listo. O trabajo en la noche hoy, trabajo en la Bueno, mañana y en entonces la noche. vamos a hablar un poquito del laboratorio. Y es el siguiente. Por aquí tenía abierto yo el laboratorio. Ay, Miren, vamos a ver si... Ay, ay, ay. Ya saben que para algunos el laboratorio siempre se nos demora un poquito en cargar, ¿cierto? Porque como es tanto material, entonces, ¿qué es lo que me interesa a nosotros que hagamos de laboratorio? Miren, a ustedes también se les va a poner a disposición un pequeño video en el que van a encontrar también como algunas indicaciones y algunas sugerencias para poder realizar el laboratorio, ¿sí? Eh, ¿Qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Vamos a hacer el laboratorio de función cuadrática. Yo les había dicho que podíamos escoger entre el de función lineal y el de cuadrática. Vamos a escoger el de función cuadrática por una razón, porque es que los otros laboratorios resulta que como las medidas que se toman o que se van a tomar son muy rápidas, entonces a veces no es tan preciso. ¿Por qué el de función cuadrática? Porque ahí hay un laboratorio en el que nos permite tomar los datos de manera más precisa y más sencilla. Entonces, cuando entren a la parte de laboratorios, van a encontrar, ah, bueno, no importa, si ya hicieron el lineal y lo quieren entregar, no hay ningún problema. O si quieren hacer el de cuadrática también, no hay ningún problema, lo pueden el hogar. No sé quién es el hogar, pero bueno, llamémoslo así.